¿Le interesa la arqueología y los tesoros? Entonces tenemos unas cuantas piezas especialmente bellas y fascinantes para usted. Siempre es una sorpresa lo que los arqueólogos encuentran en este mundo. Ya sean los alienígenas de una cultura china perdida hace tiempo, varitas mágicas o recipientes místicos de oro puro. Déjese sorprender por estos 10 hallazgos arqueológicos únicos. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces demuéstranoslo con un pulgar hacia arriba. Suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en este viaje de aventuras. Las varitas de las mujeres vikingas. Para empezar, nos embarcamos en un viaje a las tribus vikingas del norte. Allí, en Volvas, eran los videntes y los magos. Se supone que las mujeres podían ver el futuro y también influir en él. Volva significa portador del bastón en alemán. En Suecia se encontraron las tumbas de algunas de estas mujeres de gran espiritualidad. Entre otros artefactos interesantes, se desenterraron varias varitas. Así que Harry Potter no es ninguna tontería. La idea de las hechiceras con varitas mágicas se remonta a prácticas muy reales del pasado. Las varitas de las volvas nórdicas eran de hierro o de madera. Una volva suele vivir cerca de la sociedad normal. Se dice que algunas de ellas recorrían la tierra con un grupo de jóvenes. Las propias volvas solían ser mujeres muy mayores. Las tumbas que han encontrado muestran que las mujeres vivían entre los 70 y 80 años, una edad muy avanzada para los estándares de la época. Además, eran ricos. Además de varitas, se encontraron huesos de animales, alfombras caras y semillas de cannabis. Los volvas eran respetados y temidos por los vikingos. Podían traer magia buena y magia negra entre la gente. Por lo tanto, irritar o no pagar a una volva se consideraba peligroso. Y con razón. El tesoro de oro de Panagiuriste. Donde hoy se encuentra Bulgaria, antes estaba el reino de Tracia. Poco se sabe de los tracios. Se dice que algunos valientes combatientes proceden de allí. Por ejemplo, el famoso esclavo Espartaco, que era originalmente un general tracio. Además, los tracios se consideraban especialmente talentosos en el arte de la orfebrería. En 1949, se descubrió un tesoro increíblemente costoso en el pueblo de Panagiuriste, en el centro de Bulgaria. 9 vasos y copas de oro puro muestran cabezas de animales trabajadas en filigrana y símbolos mágicos. La pieza más pesada es una alfora rodeada de centauros, ricamente decorada con flores de loto y adornos. Presumiblemente, las piezas servirían como objetos rituales o de decoración en el palacio de un gobernante rico. El campo de batalla más antiguo conocido. En 1996, un arqueólogo aficionado dio con un fascinante hallazgo en el río Toyense, en la región de los lagos de Mecklemburgo, un hueso del brazo con una punta de flecha prehistórica. Las investigaciones revelaron que esta persona debió vivir alrededor del año 1200 a.C. Mientras seguían buscando artefactos, los arqueólogos dieron con el campo de batalla más antiguo conocido, de la Edad de Bronce europea. En realidad, había tan poca gente en la zona en ese momento que había poco conflicto. En Toyense, sin embargo, pocos centenares de jóvenes debieron luchar entre sí en una batalla comparativamente masiva. Además de 13,000 piezas de hueso, se encontraron numerosas armas como martillos, cuchillos, palos y docenas de puntas de flecha. Más de 40 de los cráneos presentaban huellas de violencia masiva. Pero, ¿quién estaba luchando aquí? Los investigadores solo pueden hacer conjeturas. Los análisis genéticos de los restos óseos no dejaron de arrojar nuevos resultados, a veces contradictorios. Resultan extraños los hallazgos de algunas armas y objetos que hasta ahora solo se habían encontrado en el sur de Alemania. Según los arqueólogos, pudo surgir un conflicto entre los inmigrantes del sur y las tribus residentes en la región. Sin embargo, es extraño que no se conozca ningún asentamiento en los alrededores de Toyense en esa época. Otros análisis afirman que entre los guerreros podría haber incluso guerreros de los Balcanes o de los países mediterráneos. La espada más antigua. Una estudiante italiana de arqueología dedicó su tesis a una colección de arte en un monasterio de Venecia. En la isla de San Lázaro, los monjes de la orden mequitarista albergaban cientos de escritos, pinturas y objetos de arte antiguos. Entre las piezas, habían también una pequeña, al principio discreta, espada de cobre. La investigación de los directorios del monasterio reveló inicialmente que la espada tenía unos cuantos cientos de años. Pero la joven estaba segura de haber encontrado algo muy diferente en la antigüedad de la espada.
Su pasión por los artefactos de la primera edad del bronce le indicó que se trataba de un artefacto antiguo. Otras investigaciones y un examen más detallado en el laboratorio confirmaron sus sospechas. De hecho, los arqueólogos italianos no tardaron en tener en sus manos lo que actualmente es la espada más antigua conocida en el mundo. Hace unos 5000 años, un calderero la fundió con una mezcla de arsénico y cobre típica de la época. Hoja otomana. Un sable único del siglo XVI después de Cristo. Se expone en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Se considera una de las piezas más bellas y bien elaboradas de la época. También perteneció a nadie más ni a nadie menos que a Solimán el Magnífico. Este regente expandió el Imperio Otomano en el siglo XVI y lo llevó a un florecimiento inusual. Más tarde, el antiguo imperio de Solimán se convertiría en Turquía. Era una tradición entre los gobernantes otomanos aprender un oficio. Solimán había elegido la orfebrería en una edad temprana. La hoja curva, típica de Oriente, está ricamente dorada y decorada. Solimán ha inscrito con letra de filigrana inscripciones del Corán. Cuentan con la sabiduría del rey Salomón, de quien se dice que poseía poderes mágicos. Corona encontrada en el desierto de Judea. En 1961, los investigadores de la Universidad de Jerusalén dieron con un misterioso tesoro, escondidos en una cueva del valle de Nachal Mishmar, en el Mar Muerto. Yacen decenas de objetos de culto de cobre envueltos en un viejo saco. Una de las piezas más impresionantes es una extraña corona. Ahora se cree oficialmente que es la corona más antigua del mundo. Se ha datado de la edad del cobre, entre el 3300 y el 4000 a.C. No está claro si lo llevaba un regente. Los expertos de la época y de la cultura gazuliana, que vivía en el Mar Muerto, lo asignan más bien a un culto al fuego. Las estelas que surgen de los lados recuerdan a los cuernos de un animal parecido al ciervo. Entre ellos hay 2 pájaros y un adorno imponente. Otros de los hallazgos también presentan llamativas estructuras que recuerdan a las astas. Pero lo realmente fascinante es la forma en que se fabricaron las piezas. La técnica con la que se fundían hace 6000 años era inusualmente avanzada. Los investigadores siguen desconcertados por el propósito de algunas esferas perfectamente formadas con agujeros, estructuras en forma de lágrima y piezas que se asemejan a las actuales tuercas de disco. No se ha encontrado nada comparable en ningún otro lugar del mundo. Máscaras metálicas para la tortura. Entre los siglos XVI y XIX aparecieron extrañas máscaras de tortura en Escocia e Inglaterra. Si crees que solo se usaban para torturar a las brujas, te equivocas. Las máscaras de hierro, llamadas bridas, se utilizaban con las mujeres que blasfemaban, discutían o se manifestaban. Oficialmente, tales mujeres habían sido culpables de difamación, blasfemia o rebelión contra la iglesia. Pero de hecho, la brida era utilizada ocasionalmente por los maridos ordinarios para reprender a sus esposas regañonas o maldicientes. Las mujeres debían llevar la brida para exponerse o eran paseadas con ella en las plazas de los pueblos. La construcción de hierro ejerce una enorme presión sobre la cabeza. La brida de Stockport es particularmente desagradable. Tenía pinchos en la parte de la boca que podían utilizarse para perforar y fijar los labios y la lengua de las mujeres. Aunque su uso no era un castigo oficialmente permitido, era tolerado por los regentes. Las mujeres no tenían prácticamente ningún derecho en esa época y no podían defenderse. El único caso documentado por escrito fue registrado por Dorothy Waugh. Se había convertido al cuáquerismo y se atrevió a hablar públicamente de las tesis religiosas cuáqueras. Tras llevar la brida durante varias horas y ser conducida de un lado a otro, se dice que trató de encontrar el camino a casa con una marcha muy inestable y desorientada. Papiro Edwin Smith. En 1862, el estadounidense Edwin Smith adquirió un antiguo papiro en Egipto. El entusiasta egiptólogo tradujo los escritos lo mejor que pudo. Más tarde, expertos en jeroglíficos egipcios completaron su trabajo. El resultado fue uno de los escritos más sorprendentes de todos los tiempos. Al fin y al cabo, el libro de las heridas contiene técnicas médicas y conocimientos de fisiología humana que son únicos.
Hasta el descubrimiento del papiro y su traducción completa, se suponía que la medicina del antiguo Egipto se basaba en gran medida en ritos mágicos, pero el libro de las heridas cuenta una historia muy diferente. En él se describen 48 heridas, fracturas y lesiones, así como sus posibles tratamientos. Los expertos de las escuelas de medicina pusieron a prueba los conocimientos de los egipcios. Las artes curativas y las operaciones descritas en él seguían siendo practicables hoy en día. Se desconoce quién escribió originalmente el papiro. Se ha fechado en torno al 1550 a.C. Cultura de Hongshan. La legendaria cultura de Hongshan sigue desconcertando a los investigadores. Esta extraña cultura floreció en el periodo comprendido entre el 4700 y el 2900 a.C., en Mongolia Interior. Una vez más, las personas mostraron repentinamente posibilidades que no se ajustaban a otro nivel de desarrollo de la región. Aunque los Hongshan vivían de forma muy sencilla, poseían unos conocimientos asombrosos en materia de construcción y fabricación de figuras de jade. Una pirámide del periodo de Hongshan está hecha de piedras y tierra que no se encuentran en el lugar. Pero, ¿cómo transportaban las piedras y la tierra los habitantes de Hongshan con los medios más primitivos? ¿Pueden las extrañas figuras de jade proporcionar una pista? Cierto. Todos los que ven estas figuras deben pensar inevitablemente en extraterrestres. Especialmente sorprendente. Algunos de estos hombrecillos verdes están trabajados de una forma que no puede reproducirse hoy en día, ni siquiera con la tecnología más elaborada. Todo un disparate, dicen los científicos conservadores de nuevo. Claro, quieren ver cerdos, dragón y deidades vaca en las figuras extrañas, pero puedes formarte tu propia opinión. Un carro antiguo. En la carroza hacia el más allá, en Tracia, esto era prácticamente obligatorio para los hombres nobles hace unos 2000 años. Los que eran respetables se hacían enterrar con todo el esplendor y la dignidad. Un alto noble o general tracio era enterrado en su carro, los caballos que le pertenecían y su perro a su lado. El carro antaño, magníficamente decorado, era de madera y cobre. La idea de que los muertos debían recorrer una mayor distancia hacia el más allá se encuentra en todo el mundo, una y otra vez. Las personas de esta y otras épocas eran enterradas con todos los pertrechos mundanos para el más allá. Una y otra vez, hay descubrimientos en nuestra tierra que nos dejan perplejos. Incluso los investigadores más competentes no pueden explicarlo. Hay descubrimientos que conciernen a nuestro pasado. Y aquí cabe preguntarse si nuestros antepasados sabían cosas que hoy nos son desconocidas. Otros descubrimientos extraños se encuentran más en nuestro tiempo presente. Hay 10 ejemplos de extraños descubrimientos que los investigadores han hecho en nuestro planeta. Civilización perdida en la India. Los arqueólogos han encontrado grabados rupestres en el estado indio de Maharashtra, que deben tener decenas de miles de años. Por lo tanto, los investigadores asumen que debe haber tenido una civilización desconocida muy antigua en Maharashtra. Los grabados rupestres eran similares a los encontrados en otras partes del mundo. Deben haber sido hechos en tiempos prehistóricos y posiblemente podrían ser algunos de los grabados rupestres más antiguos jamás encontrados. Durante miles de años, estos llamados petroglifos, que se encuentran en los montículos rocosos planos de Maharashtra, estuvieron ocultos del mundo. Son evidencia visible de que la civilización india debe tener más de 10.000 años. Los dibujos muestran animales cazados como rinocerontes, jabalíes, elefantes y monos. No se pueden ver las actividades agrícolas. Por lo tanto, los petroglifos muestran una civilización que dependía de la caza. Artefactos en el lago Titicaca. Los arqueólogos marinos pudieron descubrir un sitio ceremonial muy bien conservado en el lago Titicaca. Entre otras cosas, encontraron ofrendas como sacrificios de animales y joyas de oro. Estos hallazgos deben datar de los siglos 8 al 10 después de Cristo. En ese momento, alrededor de 1 millón de personas vivían en esta región, y la cultura tiwanaku dominaba el área. Fue antes de la famosa cultura inca. El pueblo tiwanaku fue en bote por el lago Titicaca hasta el arrecife Coa para realizar ceremonias religiosas allí. 3 excavaciones realizadas a partir de 2012 descubrieron los artefactos. Aparte de la belleza y la gran calidad de los artefactos, es particularmente notable que los hallazgos se encontraron casi sin daños. Esto es gracias al lugar donde fue encontrado, el agua del lago Titicaca. Protegió sus tesoros de las destructivas influencias del tiempo y de las personas. Los hallazgos más valiosos incluyen una figura de puma hecha de lápiz lazuli,
un quemador de incienso de puma hecho de cerámica, un medallón de oro y otros adornos de oro. Además, se encontraron conchas de Ostras spondylus, las cuales eran nativas de las aguas del Ecuador. Esto significa que el Tiwanaku también comerciaba. El secreto de la precisión de Puma Punku. Puma Punku es un gran complejo de templos cerca del Tiwanaku boliviano. El origen del complejo del templo aún se desconoce hoy. La datación de carbono del material orgánico del complejo del templo indica que fue construido en la época del Imperio Tiwanaku. Esta civilización gobernó Bolivia antes del Imperio Inca, alrededor del 300 al 1000 después de Cristo. La fascinación de Puma Punku radica en su mampostería. La colina en terrazas estaba originalmente cubierta con bloques megalíticos de 10 toneladas. Fueron cortados y apilados tan perfectamente que se mantuvieron absolutamente seguros, incluso sin mortero, y encajaron perfectamente. Ni siquiera una hoja de afeitar cabría entre las piedras. Esto significa que los constructores de Puma Punku tenían habilidades y conocimientos técnicos insuperables. La calidad de los bloques era como si hubieran sido hechos por máquinas. Los agujeros también se perforaron perfectamente. Todo esto lo hicieron personas que no conocían un sistema de escritura ni la existencia de una rueda. Las piedras se cortaron en un sistema específico que requirió un alto nivel de conocimiento geométrico. Debido a esto, no está claro si Puma Punku fue construido realmente por Tiwanaku, o fue una civilización más avanzada la que construyó este complejo de templos. Quizás la datación por carbono había arrojado resultados incorrectos. Algunas personas incluso creen que Puma Punku no podría haberse construido sin la ayuda de seres extraterrestres. Metal raro de Atlantis. Los arqueólogos marinos han descubierto 86 barras de oricalco en la costa de Sicilia. El oricalco es una fundición de metales poco común. El filósofo griego Platón creía que este raro material provenía de la legendaria Atlántida. Flotaba en el fondo arenoso del mar cerca de un naufragio que tenía 2600 años. El sitio del naufragio fue frente a la costa de Gela, una ciudad que era muy rica en el momento del naufragio. En muchos de los talleres de la ciudad se elaboraron artículos finos y los investigadores creen que el oricalco estaba destinado a esos talleres. Creían que el valioso metal probablemente llegó a Sicilia desde Grecia o Asia Menor. El descubrimiento del oricalco es tan significativo que nunca se ha encontrado nada parecido. Es por eso que el oricalco también se considera un metal misterioso. Solo se conocía a partir de textos antiguos, y los estudios mostraban que el oricalco consistía en 75 a 80% de cobre, 14 a 20% de zinc y una dispersión de hierro, níquel y plomo. Estas investigaciones arrojan luz sobre la composición de este misterioso material, pues durante mucho tiempo solo se especuló sobre su composición y nunca se supo nada preciso. Guerras vikingas. Durante mucho tiempo, los investigadores asumieron que los restos encontrados en una de las tumbas vikingas más espectaculares de Birka, Suecia, pertenecían a un hombre. La tumba fue descubierta a finales del siglo XIX, y el equipo militar enterrado con la persona sugirió que el fallecido era un hombre. Sin embargo, hace solo unos años, las pruebas de histología y ADN mostraron que los huesos provenían de una mujer que pudo haber sido una poderosa líder militar. Los pómulos eran más finos que el de un hombre. Los pómulos eran típicamente femeninos. Los investigadores encontraron una especie de juego de planificación de la guerra en su regazo. Esto indica que probablemente planeó batallas y también participó en ellas. Nuevo mini-humano descubierto. En 2007, los historiadores encontraron los restos de una especie humana ahora extinta y previamente desconocida en la isla filipina de Luzón. En el extremo norte de la isla se encuentra la cueva de Callao. Esto prueba que la propagación de la raza humana desde África es mucho más compleja de lo que pensaban los científicos. Los hallazgos incluyeron un hueso de un pie y dientes, todos los cuales sugieren un miembro del género Homo. Los huesos y dientes encontrados pertenecen a 3 individuos diferentes que deben haber vivido hace más de 50.000 años. En términos de tiempo, esto encaja con la vida de los neandertales. Los huesos encontrados muestran una combinación única de características humanas primitivas y modernas, y los científicos clasificaron una especie completamente nueva, Homo luzonensis. Los 7 pequeños molares encontrados son especialmente interesantes.
Por un lado, tienen una forma similar a la del Homo sapiens. Sin embargo, otras características hablan del Homo erectus, una especie que vivió mucho antes y se extendió desde África hace más de 2 millones de años. Otras partes de los dientes hablan del Homo floresiensis. Los huesos de los dedos de los pies y los dedos estaban doblados, por lo que se debe suponer que el Homo luzonensis, a diferencia de otras especies de Homo que ya vivían en la Tierra en ese momento, trepaba a los árboles mucho y con frecuencia. Se sabe que la isla de Luzón nunca estuvo conectada con el continente asiático y solo se podía llegar a ella cruzando en el mar con dificultad. ¿Qué gran misterio ha enfrentado el Homo luzonensis a sus descubridores? Un cráneo de 200.000 años. 2 cráneos parciales encontrados en una cueva en Grecia en 1970 demuestran que nuestros antepasados humanos deben haber abandonado África mucho antes de lo que creían los expertos. Deben haber pertenecido a miembros de los primeros Homo sapiens y tener unos buenos 200.000 años. Todos los restos fosilizados de humanos modernos encontrados hasta la fecha se han encontrado en África. Este cráneo fue la evidencia más temprana de que los humanos modernos también vivían fuera del continente africano. Los cráneos estaban dañados y las tomografías computarizadas pudieron reconstruir las partes faltantes o dañadas. La investigación muestra que ambos cráneos deben provenir de 2 individuos que provenían de áreas muy diferentes. Ambos cráneos deben haber sido depositados en esta cueva con 40.000 años de diferencia. Ciudad perdida. Douglas Preston fue parte de una expedición a Honduras en 2015 para explorar la ciudad perdida del dios mono. En las selvas tropicales de Honduras se encuentra la ciudad inexplorada que pertenece a una civilización que aún no ha sido explorada. En 2012, la ubicación se encontró en la selva tropical. La expedición encontró ruinas intactas que fueron descubiertas por la selva tropical. Una civilización desconocida vivió en esta ciudad, y aún no se sabe cómo pereció esta civilización. Probablemente la causa fue una pandemia apocalíptica. La ciudad perdida se encuentra en una zona muy inaccesible y peligrosa, controlada por los carteles de la droga. También hay serpientes peligrosas, animales salvajes y parásitos carnívoros. Denisovan y el híbrido neandertal. Se trata de una mujer que debe haber vivido hace más de 90.000 años y fue encontrada en una cueva de Siberia. Después del análisis genómico de los huesos, los investigadores encontraron que los huesos pertenecían a alguien que era mitad neandertal y mitad denisovano. Estos huesos son una sensación porque por primera vez se identificó a un individuo cuyos padres pertenecían a 2 grupos humanos diferentes. Si bien los investigadores sabían que los denisovanos estaban asociados con los neandertales, nunca habían encontrado ninguna evidencia de progenie de primera generación. Bomba de racimo con cientos de bombas. Estados Unidos bombardeó Laos con más de 270 millones de municiones en racimo durante la Guerra de Vietnam. Dado que se suponía que los pilotos regresarían a su base sin municiones, Estados Unidos también estaba utilizando a Laos como basurero. 75 millones de bombas lanzadas no explotaron y están en la tierra de Laos. La agricultura juega un papel importante en Laos, pero hoy en día difícilmente es posible, porque las bombas sin detonar están por todas partes. Continúan ocurriendo lesiones graves o muertes porque los niños recogen las bombas creyendo que son juguetes, o los residentes intentan asegurar partes utilizables de las bombas para venderlas por una pequeña tarifa. El bosque es un lugar místico. En medio de los árboles, hojas y arbustos, extensos paseos por el bosque nos invitan a escapar por un breve momento de nuestra agitada vida cotidiana. Sin embargo, el aumento de la contaminación ambiental por parte de los humanos significa que nos encontramos repetidamente con objetos en los bosques que no ubicaríamos naturalmente en las áreas verdes. Aquellos hallazgos que se hicieron en los bosques y que nos gustaría presentarles a continuación. De hecho, difieren mucho de las botellas de plástico viejas y otros legados que la gente deja ilegalmente en los bosques. Ballena jorobada en la selva amazónica. Se cree que en los bosques albergan muchos animales salvajes que nunca veríamos en las calles de nuestras ciudades. Cada región de nuestro planeta alberga su propia fauna. Se considera que las selvas tropicales son el lugar de algunos de los animales más exóticos que nuestro planeta azul tiene para ofrecer. Si bien no es raro encontrar pájaros coloridos,
jaguares o cierto tipo de serpientes en la selva brasileña, el descubrimiento que hizo allí la población local el año pasado difiere significativamente de todo lo que la gente de la región ha descubierto hasta la fecha. De hecho, unas personas se encontraron con un cadáver de una ballena jorobada gigantesca. Pero la forma en la que la criatura marina de 10 toneladas entró en la jungla brasileña no se pudo aclarar más allá de toda duda. Los expertos sospechan que el animal de aproximadamente 10 metros de largo murió en el mar. Posteriormente, como consecuencia de violentas tormentas, el cuerpo de la ballena jorobada pudo haber ingresado a las órbitas del Amazonas, desde donde fue arrastrado hasta adentro. Bola misteriosa en Dubna. La ciudad de Dubna se encuentra en el área metropolitana de Moscú, la ciudad rusa, que actualmente alberga a unos 70,000 habitantes. Ha sido un punto de vista importante en el campo de la arqueología durante muchos años. Según esto, ya se han recuperado en Dubna numerosos artefactos de la tierra que datan de la Edad Media y Neolítica. En medio de un bosque de la región hay una estructura esférica de gran tamaño que puede no encajar en el entorno natural de árboles y arbustos. Pero, ¿qué es la bola gigantesca? Cuyas dimensiones son similares a las de una casa de 5 pisos, ¿en verdad? Por desconcertante que parezca a primera vista la enorme bola de fibra de vidrio, el origen del objeto se puede explicar con la misma facilidad. Originalmente la estructura se hizo como parte de un barco. El propósito de estas esferas gigantes es proteger el radar colocado en el interior de las influencias externas. Es probable que alguna vez se suponía que el extraordinario Dubna Fall fuera transportado en helicóptero a un astillero. Pero cayó durante el vuelo y finalmente aterrizó en el área forestal en la que todavía se encuentra hoy. Las zonas anómalas en Pokaini Forest. Hay una zona boscosa en la que está envuelta en leyendas únicas durante varios siglos. La región conocida como Bosque Pokaini es conocida como una zona anómala, debido a sus excepcionales fuentes de energía. Una y otra vez, los visitantes informan sobre rocas antiguas en el bosque de Pokaini, que supuestamente tienen un campo de energía muy fuerte. Se dice que las piedras antiguas a menudo están puestas en formaciones conectadas. Pueden curar varias enfermedades, y también se supone que hay algunas rocas sobrenaturales en el bosque de Pokaini, que son un peligro real para los humanos, debido a su magia oscura. Pero los mitos que rodean al bosque van un paso más allá. Si crees en las declaraciones de algunas personas, se supone que hay un objeto oculto en el bosque de Pokaini, que en verdad representa la puerta de entrada a otro mundo. Los informes de luces inexplicables que hacen cabriolas por el suelo del bosque alimentan esta aterradora teoría. Círculos de las cosechas. Los círculos de las cosechas, que aparecen principalmente en los campos y otros espacios verdes, han sido durante mucho tiempo un gran misterio para la humanidad. Las opiniones siempre han estado divididas sobre los objetos detallados del filigrama. Mientras que algunas personas sospechan que los círculos de las cosechas descubiertos fueron creados por seres sobrenaturales o extraterrestres, otros piensan que los patrones en el suelo son solo una obra de algunos bromistas que quieren divertirse con el público en general. De hecho, los círculos de las cosechas no son un fenómeno moderno. Algunos informes dicen que el primer círculo de cosecha se encontró en nuestro planeta ya a finales del siglo XVII. ¿Qué crees que son en verdad los objetos únicos? Bruce Campbell. Cuando caminamos por el bosque y de repente nos encontramos con un enorme avión, esta visión despierta en nosotros verdaderos escenarios de horror. ¿Nos acabamos de topar contra un punto del accidente de un avión de pasajeros? ¿Hay sobrevivientes cercanos que sobrevivieron al desastre? En el caso de la aeronave, que se encuentra en un bosque cerca de la ciudad estadounidense de Portland, no hay motivo de preocupación. De hecho, el enorme Boeing 727 que se encuentra en medio de los árboles y arbustos no es el resultado de un terrible accidente aéreo, sino simplemente el hogar de Bruce Campbell. Por cierto, en el lugar del accidente no verías un avión completo de todas formas, sino que encontrarías innumerables escombros individuales muy dispersos.
Bruce compró el avión de pasajeros descartado en 1999, alrededor de $100,000. El estadounidense invirtió otros $120,000 en el transporte y la renovación de su casa alada. Bruce ahora usa la antigua cabina como sala de lectura, mientras que otras áreas del Boeing 727 funcionan como salas de estar y trabajo. Piedras guías de Georgia. A unos 15 kilómetros de la ciudad estadounidense de Elberton hay un monumento de casi 6 metros de altura, que se completó en la primavera de 1980. Todavía se desconoce quién encargó la construcción de la estructura, que fue bautizada con el nombre de Georgina Guidestones. El hombre que encomendó a la constructora la construcción de la propiedad utilizó el seudónimo de Robert C. Christian. Sin embargo, el cliente quería mantener su verdadera identidad para sí mismo. El monumento, construido con bloques de piedra que pesaban toneladas, está adornado con innumerables inscripciones escritas en una amplia variedad de idiomas, algunos de los cuales se han extinguido hace mucho tiempo. Los mandamientos que fueron grabados en piedra dan múltiples instrucciones para la vida de toda la humanidad. En consecuencia, dicen las Georgina Guidestones que la población mundial debería reducirse a 500,000 habitantes. Además, las personas deben aprender un idioma mundial nuevo y uniforme, mientras que los conflictos transfronterizos deben resolverse ante un tribunal internacional. Cabaña misteriosa. El bosque comunitario de Arcata describe una gran parte del bosque en el estado de Carolina. Si bien el área natural atrae repetidamente a numerosos excursionistas que disfrutan de la naturaleza del bosque, el bosque comunitario de Arcata no es exactamente un lugar ideal para vivir debido a su ubicación remota. Por eso, Mark Andre se asombró aún más cuando descubrió recientemente una cabaña en las zonas más remotas de la zona. En el momento de su descubrimiento, el director de una agencia ambiental estaba en un recorrido de inspección por el bosque cuando se encontró con la cabaña completamente desarrollada. El robusto refugio mide más de 4.5 metros de altura y tiene una base de hormigón y una pequeña terraza. El constructor cubrió gran parte de la cabaña con una lona oscura, por lo que el pequeño edificio en la espesa del bosque es muy difícil de ver. El interior de la cabaña es espartano, pero está bien estructurado, por lo que el estadounidense y su equipo se encontraron con muchas latas, un horno, una mecedora, algunas herramientas y varios faroles. No había rastro del dueño del edificio. El Mirador. En el Mirador no es un bosque cualquiera, sino una metrópolis más grande que una vez fue construida por los legendarios mayas. Las innumerables ruinas de antaño se ubican en el norte del estado centroamericano de Guatemala. Algunos hallazgos, como partes de algunos elementos decorativos, sugieren que el maya El Mirador se remonta al año 300 a.C. El descubrimiento correspondiente, que en el mundo profesional se conoce como friso, representa a los gemelos divinos Junapu e Ixbalenque, quienes jugaron un papel fundamental en las creencias de los mayas. Además, hay ruinas de alrededor de 35 edificios en el Mirador, que fueron distribuidos en escalones. Los objetivos en forma de pirámide a veces sobresalen 70 metros en el aire. Hace unos años, unos investigadores descubrieron en la zona los restos de antiguas calles ceremoniales que usaban los habitantes de El Mirador. Asociado con muchas localidades en los alrededores, más de 15 calles tienen una longitud total de más de 230 kilómetros. Según esto, las rutas de conexión creadas por los mayas representan la red de carreteras más antigua de nuestro planeta. Los investigadores sospechan que la metrópoli maya fue abandonada por sus habitantes alrededor del año 50 después de Cristo. 40 años en la selva. Muchos de ustedes seguramente conocerán el clásico El libro de la selva. Las famosas historias aparecieron en el mercado ya en 1894. Algunos paisajes del libro se llevarían a la pantalla como parte de una adaptación cinematográfica de Disney de fama mundial, El libro de la selva. Nos cuenta la historia de un niño humano que crece en la espesura de los trópicos indios en compañía de animales salvajes.
Si bien las narrativas de este tipo a veces se clasifican en el ámbito de la ficción, todavía hay algunos casos individuales en los que las personas pudieron sobrevivir en la jungla durante varias décadas. Por ejemplo, 2 hombres vivieron en la densa jungla de Vietnam durante unos 40 años. Ho Van Tan y su hijo una vez le dieron la espalda a la sociedad moderna. Los 2 se adentraron en la jungla de su país, donde construyeron una sencilla casa del árbol, que desde entonces sirvió al equipo padre-hijo como hogar durante 4 décadas. Los 2 emigrantes cultivaron los campos aquí mientras salían a cazar con sus armas caseras. Sin embargo, el detonante de la fuga a la jungla fue un terrible atentado con bomba. Durante la guerra de Vietnam, la casa de Ho Van Tan fue completamente destruida. La esposa y las hijas del hombre murieron en el ataque. Ho Van Tan entró en pánico, agarró a su pequeño hijo Tri y huyó del infierno a la jungla. Pasarían unos 40 años antes de que los hombres fueran descubiertos por algunos civiles. Los 2 supervivientes se encontraban en estado crítico de salud y por lo tanto fueron trasladados a un hospital cercano. Línea Maginot. La línea Maginot en Francia se construyó en 1930 y 1940. La red de búnkeres individuales actuó como un sistema de defensa. Se suponía que debía proteger a los habitantes del país de los ataques de los ejércitos enemigos. Los restos de la extensa línea de defensa todavía son claramente visibles hoy. En consecuencia, no es raro encontrar algunos techos de búnker en medio de algunas áreas boscosas que están al ras de la superficie. Hay más entre el cielo y la tierra de lo que se puede soñar con la sabiduría de su escuela, anunció Hamlet de Shakespeare. Muchos descubrimientos históricos contradicen nuestras concepciones comunes de la historia humana. Si se descubriera una pequeña computadora de la antigüedad, debería estar en todos los libros escolares, ¿no es así? Impresión con tipografía móvil en la Edad de Bronce. Se cree generalmente que la invención de la impresión con tipografía móvil fue una invención de Gutenberg y anunció el comienzo de la era moderna. El disco de Festos es el menos famoso de la Edad de Bronce. Aunque esta fue la primera vez que se utilizó la imprenta con varios tipos móviles, el disco de arcilla fue muy bien conservado en el que se han impreso varios textos con diferentes sellos reutilizables. Desde el principio, se sospechó que se trataba de una falsificación. Esto se justificó por el hecho de que ninguno de los personajes se encontraría en ningún otro guión minoico. Sin embargo, esto podría eliminarse mediante otras investigaciones. El hacha de Arcalochori y la piedra del altar de Malia incluso tienen los mismos caracteres. Si bien ahora está claramente probado de que estos son en realidad personajes, el cifrado falló de la discoteca. El descifrado del disco sigue fallando hasta ahora, a pesar de numerosos intentos. Enormes ciudades subterráneas y búnkeres en Turquía. Hay un enorme sistema de túneles subterráneos en Derinkuyu, que se utilizó como ciudad subterránea. Ofrecía espacio para más de 3.000 residentes y se extendía a lo largo de 8 pisos bajo tierra. En la ciudad había una bodega, una iglesia e incluso se guardaban animales de granja. El sofisticado sistema de ventilación con innumerables pozos pequeños y discretos todavía funcionan hoy. La ciudad subterránea podía cerrarse desde el interior con pesadas puertas enrollables, de modo que la penetración desde el exterior era casi imposible. No está claro cuándo se inició la construcción de las instalaciones, pero es cierto que estos lugares sirvieron de refugio a los cristianos entre el siglo VI y X. Se cree que esta instalación estaba conectada a otras ciudades similares mediante túneles de escape. Además que de Derinkuyu se sospecha de más de 50 sistemas de este tipo en Capadocia, ya que se ha descubierto más de la mitad, pero solo una pequeña parte es accesible al público. El verdadero descubrimiento de América. L'Anse aux Meadows es un asentamiento vikingo en Terranova, que data del año 1000 después de Cristo. Su existencia prueba que América del Norte fue descubierta e incluso habitada por los vikingos 500 años antes que Colón. L'Anse aux Meadows
probablemente se remota a una expedición y conquista de Leif Erikson. Esto está indicado por hallazgos arqueológicos y excavaciones. También hay referencias a este asentamiento y las batallas de los vikingos con los indígenas en la tradición mítica nórdica. El libro del diablo, el Codex Gigas. Es el manuscrito de una Biblia del siglo XIII. Tiene casi 1 metro de altura, medio ancho y 22 centímetros de grosor. Esto lo convierte en uno de los manuscritos más grandes del mundo en forma de libro. Además de su tamaño gigantesco, es mundialmente famoso sobre todo por su representación del diablo. También es de destacar que los informes escritos sugieren que a pesar de la obra monumental, solo se puede probar la caligrafía de una sola persona, lo cual era muy inusual para la escritoria de las épocas. Además, este manuscrito tampoco cambia, aunque se necesitaron muchos años para redactarlo. Sorprendentemente, estos hallazgos apoyan una leyenda antigua de que la Biblia fue escrita con la ayuda del mismo diablo. Un monje había prometido escribirlo en una sola noche para evitar el castigo de ser tapiado vivo. A cambio, vendió su alma al diablo, a quien representó en su obra. Conocimientos desconocidos. El manuscrito de Voynich probablemente data del siglo XV. Está escrito en un idioma que aún no ha sido descifrado y contiene numerosas ilustraciones que sugieren que se trata de un trabajo científico. Sin embargo, todos los intentos de comprender el contenido han fracasado hasta ahora. Para muchos, es un guión secreto. Para otros, es uno de los primeros intentos de crear un lenguaje artificial y universal. Mientras tanto, también se sospecha de lenguas centroamericanas, canas o semíticas desconocidas. Para la interpretación, se ha intentado encontrar una microfuente en el propio guión o utilizar ilustraciones. También existe la tesis de que el texto consta de encantamientos mágicos. Por supuesto, algunos investigadores también afirman que el texto era solo una broma, por lo que se habría hecho un esfuerzo desproporcionado. Los colosos silenciosos en la isla de Pascua. Hay enormes esculturas con cabezas descomunales en la isla de Pascua. Los Moai. Aunque todos los colosos se parecen mucho, tienen características diferentes. El Moai más grande tiene 21 metros de altura. En promedio, tienen unos impresionantes 4 metros de altura y pesan más de 12 toneladas. Probablemente hay más de 1000 de ellos. Más de 800 han sido desenterrados y registrados. Fueron colocados en un lugar de culto. Los escultores históricos incluso pusieron sombreros que pesaban toneladas sobre las esculturas, aunque está completamente en la oscuridad como pudieron lograrlo. El propósito de estas estatuas aún no está claro y da lugar a especulaciones. Podría haber sido el culto a los antepasados, pero algunos expertos también afirman que al extraer la piedra para los monumentos, la tierra se mantuvo fértil. Incluso la edad de las esculturas es controvertida. Se dice que se originaron entre el 400 y el 1000 después de Cristo. La computadora antigua. El mecanismo de Antikythera es asombroso en su precisión. Es un antiguo reloj astronómico que puede calcular diferentes constelaciones planetarias y se maneja con una manivela. Esta pequeña maravilla tecnológica fue rescatada del mar frente a la costa griega y se remota al siglo I a.C. Hasta entonces, hay una técnica tan compleja que no se conocía desde la antigüedad. Los investigadores lo han llamado correctamente una computadora antigua, incluso si algunos argumentan que es un método de cálculo analógico. Restos de una antigua cultura sumergida de la Edad de Hierro. A unos 100 kilómetros de Taiwán, los buzos descubrieron el llamado monumento Yonaguni. La roca aquí tiene bordes y ángulos exactos, lo que sugiere que puede ser procesada por humanos. Esta tesis se apoya en el hecho de que incluso se pueden encontrar huecos que podrían usarse para pilares.
Esto es particularmente fascinante porque esta zona ha estado cubierta por el mar desde la última edad de hielo. El sistema debe haber sido creado antes. Esto lo convertiría en el edificio más antiguo del mundo. Sin embargo, otros investigadores están convencidos de que se trata de una formación rocosa natural. China High-Tech. Zhang fue un erudito chino del siglo II después de Cristo. Fue el inventor del primer sismógrafo. Esto funcionó tan bien que incluso registró un terremoto a 640 kilómetros de distancia. Según los informes, el dispositivo había indicado el terremoto. Se dice que se burlaron del inventor por ello, hasta que mensajeros a caballo confirmaron el terremoto. En registros posteriores, el mecanismo se describió con tanta precisión que pudo reconstruirse. El primer sismógrafo moderno no se fabricó de nuevo hasta 1880 y funciona con un principio similar. Ulf Berth, piratería de productos en la Edad Media. La inscripción más BLF BERH más Ulf Berth se puede encontrar en espadas germánicas de los siglos 8 a 9. Se había desarrollado una especie de marca para esta arma, ya que la misma firma se utilizó durante varios siglos. Estas espadas se caracterizan por una calidad particularmente alta, por lo que Carlomagno incluso prohibió su exportación para retener esta arma a sus enemigos. Por esta razón, surgieron muchas falsificaciones que incluso tenían errores de ortografía, lo que recuerda mucho al enfoque actual de la falsificación de marcas. Un mapa clarividente. El mapa de Piri Reis es un mapa del mar otomano de 1513. Incluso los continentes distantes se muestran en detalle. Solo 21 años después de que Colón descubriera América. En ese momento, las tarjetas hechas por Columbus eran por supuesto de alto secreto. Pero se dice que el tío de Piri Reis capturó a alguien del equipo de Columbus y capturó una tarjeta en el proceso. Incluso se dice que utilizaron mapas de Alejandro Magno como base para el mapa. También se piensa reconocer en el mapa la Antártida, que en ese momento no había sido descubierta por nadie. No hay explicación para esto. La fortaleza de los gigantes. Sacsayhuamán fue fortaleza y sitio sagrado del Inca. Es especialmente famoso por sus paredes, donde se unieron enormes rocas con precisión milimétrica y a prueba de terremotos. Si bien las piedras tuvieron que ser reemplazadas repetidamente debido a un terremoto en los edificios modernos, los cimientos del Inca sobrevivieron a todos los terremotos. Ni una hoja de papel cabe en las juntas. Existe la teoría de que los incas derritieron las piedras para que encajaran tan bien. La más grande de estas piedras tiene 9 metros de altura y pesa 200 toneladas. Armas milagrosas. El acero de Damasco sigue siendo legendario en la actualidad. En la época de las cruzadas, las espadas hechas de este acero eran verdaderas armas milagrosas que eran increíblemente flexibles e irrompibles. En comparación con las armas europeas, la estructura de ondas bien formada de diferentes materiales le da al acero una dureza increíble. El secreto de estas espadas aún no se comprende completamente hoy en día, pero parece estar probado que se volvieron aún más afiladas con el uso. Para ello, se utilizó incluso entonces la nanotecnología. China, patrimonio de la humanidad. Las grutas de Longmen se encuentran en China en montañas que parecen un dragón, que es su nombre. A orillas del río Yishu hay más de 2000 grutas a lo largo de 1 kilómetro. Hay muchas estatuas de Buda en las grutas. Por tanto, el lugar es una importante instalación de investigación y forma parte del patrimonio cultural mundial. En una de las cuevas hay 140 recetas para enfermedades graves, como la malaria. Protección también en la otra vida. El mausoleo de Qin Shi Huangdi alberga el llamado Ejército de Terracota, y es de tamaño gigantesco. Toda la instalación tiene 56 kilómetros cuadrados y debería permitir al emperador llevarse todo consigo al más allá. Se dice que utilizaron más del doble de trabajadores para construir el mausoleo que para construir la Gran Muralla China.
El ejército de terracota consta de 8,000 figuras de arcilla de tamaño natural, cada una con características individuales. El mundo está lleno de misterios y secretos que no se pueden explicar con alguna razón lógica. ¿Cómo surgió Stonehenge? ¿Y para qué sirvió el círculo de piedra? ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios construir las pirámides? ¿Por qué hay cabezas de piedra en la isla de Pascua? Probablemente nunca seremos capaces de revelar estos secretos y muchos otros secretos. Y quizás eso sea algo bueno, porque quién sabe qué saldría a la luz. Colina magnética. Coches en ralentí cuesta arriba. Botellas y pelotas que no ruedan cuesta abajo, sino que se enrollan. El agua fluye al revés en la carretera. Magnetic Hill, cerca de New Brunswick, Canadá, anula misteriosamente la gravedad, pero no solo en Canadá, sino también en Italia, China, Polonia, Filipinas y Estados Unidos. Hay lugares que desmienten todo pensamiento lógico, pero ¿qué hay realmente detrás del fenómeno de las colinas magnéticas? ¿Está realmente perturbada la fuerza de la gravedad y la gravedad se ha convertido en el absoluto opuesto? No, dicen los científicos. En el intento de explicar, una especie de ilusión óptica provoca este fenómeno. Donde el ojo humano no puede percibir una línea del horizonte, las proporciones geográficas cambian. Si experimentas las colinas magnéticas tú mismo, probablemente tengas que mirar 2 veces antes de poder creer en una explicación científica. Después de todo, no se ve agua fluyendo cuesta arriba y autos cuesta arriba todos los días. Y estos lugares se consideran con razón ciudades de especial poder y energía. Cataratas de la llama eterna. Una llama que arde detrás de una cascada, y lo ha sido durante siglos. Incluso en nuestra era ilustrada, este es un fenómeno místico y difícil de explicar. ¿Qué debe haber pensado la gente hace cientos de años cuando descubrieron las llamas en lo que ahora es Chestnut Ridge Park, Nueva York? Lo suficientemente excepcional como para que el fuego arda muy cerca de la cascada. Además, nunca se apaga. ¿Una fuerza elemental que se manifiesta en este lugar y quiere transmitirnos un mensaje? ¿Un mensaje imposible de interpretar? Los nativos americanos veneraban estos sitios como sagrados. La llama en Nueva York no es la única de su tipo. Otro ejemplo famoso es la Boca del Infierno en Turkmenistán, un enorme cráter en medio del páramo que ha estado ardiendo en brillantes fuegos desde el principio de los tiempos. Según la ciencia, la razón de esto radica en los gases que escapan, pero aún no hay explicaciones lógicas para estas llamas que arden constantemente. Moeraki, cantos rodados. Si caminas por la costa de la isla sur de Nueva Zelanda, es posible que primero creas en una ilusión óptica. Hay masas de bolas de piedra de más de 2 metros de diámetro en la playa, perfectamente formadas como bolas de billar gigantes. Los antiguos cuentos maoríes dicen que estas bolas de piedra son cestas de anguilas petrificadas y botellas de calabaza que fueron utilizadas por figuras fabulosas hace eones de años. Los acantilados circundantes son, según las leyendas, los restos de los barcos que transportaban estas cestas y botellas, especialmente al amanecer o al anochecer. Estos cantos rodados de piedra ofrecen una vista extremadamente misteriosa, y el poder de este lugar atrae a los visitantes bajo su hechizo. Aokigara. Aokigara es el nombre japonés de un tren paisajístico que siempre ha sido conocido por los secretos que guarda. Los vastos bosques del Parque Nacional Fuji son famosos y notorios, y se les conoce como los bosques suicidas. Los bosques deben su nombre inquietante al hecho de que año tras año se producen repetidos suicidios e intentos de suicidio. Es particularmente opresivo que la Aokigara se recomiende para personas en riesgo de suicidio debido a su atmósfera, con el fin de que se lograra su propósito en un entorno adecuadamente sombrío. Esto también contribuye al hecho de que existen innumerables leyendas sobre el bosque. Historias particularmente escalofriantes hablan de padres que debido a la hambruna llevaron a sus hijos y parientes enfermos al bosque para morir de hambre allí. Los fantasmas rondan los claros oscuros y a través de los barrancos sombríos hasta el día de hoy. Las autoridades japonesas están haciendo todo lo que pueden y un marketing inteligente para contrarrestar esta reputación, con éxito.
porque la Aokigara también es conocido como una relajante zona local de recreación y senderismo. Bosque de piedra. Esta vez, nuestro viaje nos lleva al suroeste de China. Allí hay una formación rocosa que tienes que ver para creer que existe tal cosa. Todo un bosque, formado a partir de roca, sobresale en el aire como estalagmitas. Innumerables formaciones rocosas se alinean de esta manera. Una maravillosa leyenda de tiempos pasados que cuenta la historia de piedras. Ashima, una hermosa niña de la provincia china, fue prometida a un novio rico, pero ella no lo amaba. Se había enamorado locamente de un pobre joven. Cuando ni pedir ni mendigar ayudaron y la boda con el novio no amado no estaba lejos, su dolor era tan grande que ya no sabía qué hacer. Entonces Ashima corrió hacia el bosque y se convirtió en piedra. Este fue el comienzo de la creación de estos majestuosos gigantes de la roca, alineados muy juntos y parados juntos como una pared, misteriosos e inamovibles hasta el fin de los tiempos. Tormenta del Catatumbo. Un fenómeno meteorológico increíble ocurre hasta 240 noches al año en el lago de Maracaibo, en Venezuela. En la desembocadura del río Catatumbo se pueden ver relámpagos con una frecuencia que parece increíble. El cielo es anaranjado y rojo, y parece ahogado en sangre. Los relámpagos destellan sobre el horizonte, de modo que todo se ilumina casi tan brillante como el día, incluso en la noche más oscura. El relámpago proviene de formaciones de nubes que penden sombrías y misteriosas sobre el lago. No se oye ningún trueno, y el silencio que reina en todas partes hace que este espectáculo sea aún más inquietante, no para los débiles de corazón. La explicación se puede encontrar en la ciencia. El aire cálido y húmedo se eleva desde el lago. Sopla aire frío sobre los Andes, atravesando las masas de aire más cálidas, descargas de rayos en las nubes que se forman. Sin embargo, los relámpagos brillantes e ininterrumpidos que hacen brillar un cielo rojo de sangre no se olvidan tan rápidamente una vez que los has observado. Rocas errantes. El Parque Nacional Death Valley en el desierto de Mojave recibe el sobrenombre de Valle de la Muerte. El calor resplandeciente determina la vida de la flora y la fauna allí. El paisaje está reseco. El calor brilla ante tus ojos. Así que no es de extrañar que no puedas creer lo que ven tus propios ojos cuando ves las rocas en movimiento en el Parque National Death Valley. Los gigantes de las rocas pesan 300 kilos o más, o parecen moverse por sí mismos por el fondo de un enorme lago seco sin razón aparente. Que se mueven es claramente visible. Los cantos rodados dejan huellas que muestran exactamente de dónde vienen. Pero, ¿cómo puede ser esto? Durante mucho tiempo este acertijo se consideró irresoluble. Se plantearon, consideraron y luego rechazaron varias teorías. No hubo solución. Y esta extraña caminata no pudo ser monitoreada, debido a que el área es una reserva natural. Las cámaras de vigilancia a largo plazo están prohibidas por razones de conservación de la naturaleza. Recientemente se ha sabido qué es lo que hace que las rocas emprendan esta caminata. Capas de hielo de solo unos pocos milímetros de espesor debajo de las rocas les permiten deslizarse hacia adelante con fuertes vientos, hasta increíbles 5 metros por minuto. Las rocas errantes del Valle de la Muerte son definitivamente un espectáculo natural increíble. Sangre cae. Un árido paisaje montañoso en la Antártida, rocoso, accidentado, cubierto de nieve y hielo. Una capa de hielo de 1 metro de espesor termina en la costa rocosa de pendiente pronunciada de un largo cubierto de hielo. Y del hielo fluye sangre. Esta vista hace que su propia sangre se congele en sus venas. ¿Quién está esperando una corriente de color rojo sangre que fluye desde el hielo? ¿Quién está esperando una corriente de color rojo sangre que fluye desde un hielo brillante de 1 metro de espesor hacia un lago antártico? La sangre, por supuesto, no está involucrada en este fenómeno natural. Más bien, es agua hipersalina que contiene hierro que emerge del glaciar en un color rojizo y da la impresión de una herida sangrante. Una vista de lo que no puedes deshacerte tan rápido en el majestuoso paisaje de la Antártida. Göbekli Tepe. La función del Göbekli Tepe aún no está clara hoy. El sitio prehistórico en Turquía ha sido excavado por científicos desde 1990,
y se considera un proyecto arqueológico a largo plazo. A pesar de todos los esfuerzos, se desconoce la importancia de las estructuras que se pueden encontrar en el área y probablemente lo seguirá siendo. El área del Göbekli Tepe, en inglés Bulbus Hill, tiene un diámetro de casi 300 metros. La colina tiene hasta 15 metros de altura. La suposición original de que podría ser un cementerio no está confirmada. La suposición más probable sugiere que se trata de una ciudad santa prehistórica. ¿Qué ritos, qué religión, qué tradiciones habrán determinado la vida en Göbekli Tepe? La colina probablemente nunca revelará su secreto. Excalibur. Excalibur es la espada más famosa del mundo. Todos conocen la leyenda de Merlín, Arturo, Guinevere y Excalibur. Merlín, el mago, empujó a Excalibur hacia una roca y nadie pudo liberarla. Solo Arturo, el caballero de la mesa redonda, estaba destinado a sacar la espada de la roca y convertirse en gobernante de la Gran Bretaña. Esta leyenda es antigua y ocupa a investigadores, científicos, poetas y pensadores por igual. Se han realizado innumerables películas sobre esta heroica leyenda. Sin embargo, no está claro dónde está Excalibur hoy. Posiblemente en el cañón de Cardabagan, al sur de Cáucaso. Hay una espada de gran tamaño clavada profundamente en una roca, y nadie puede sacarla de allí. Casi ninguna época en la historia de la humanidad es tan misteriosa como la época egipcia. Aunque ya hemos podido recuperar numerosos artefactos del antiguo Egipto en nuestra época actual, innumerables objetos misteriosos que se remontan a mucho tiempo atrás todavía duermen bajo tierra. Los sarcófagos, ajuares y jeroglíficos descubiertos hasta ahora ayudan a los científicos a observar más cerca la realidad de la vida de los antiguos egipcios. Ajuares y jeroglíficos descubiertos hasta ahora ayudan a los científicos a observar más cerca la realidad de la vida de los antiguos egipcios. En consecuencia, el orden social de los habitantes de esa época se caracterizaba por una jerarquía fija, a la cabeza de la cual estaban los poderosos faraones. Al mismo tiempo, la creencia en varias deidades y la existencia del mundo de los muertos era muy importante en la vida cotidiana de los egipcios. Tumba intacta de 4.400 años. La forma en que se enterraba a un difunto en el antiguo Egipto decía mucho sobre el estatus social de los fallecidos. La ornamentada tumba, descubierta recientemente por algunos arqueólogos en una región desértica cerca de El Cairo, sugiere que la persona enterrada debe haber sido un hombre poderoso durante su vida, antes de que los científicos redescubrieran la cámara funeraria. Estuvo oculta al mundo moderno durante más de 4.400 años. Una inscripción mostraba que el difunto era un hombre llamado Wahite, que ocupaba un alto cargo en la corte del gobernante Neferirkare. En consecuencia, Wahite desempeñó el papel de sacerdote real que estaba en estrecho contacto con la familia del faraón. El descubrimiento de una cámara funeraria intacta es una gran sensación en el mundo de la arqueología. Muchas tumbas de los antiguos egipcios fueron víctimas de los ladrones de tumbas a lo largo de los siglos, que a menudo saqueaban las cámaras hasta el último artefacto. La tumba de Wahite volvió a aparecer nuevamente intacta. En consecuencia, los investigadores encontraron dibujos que muestran al difunto y su familia, así como numerosas estatuas preciosas. Las innumerables decoraciones de las paredes demostraron una vez más la importancia de la cultura funeraria en la sociedad del antiguo Egipto. Antigua estatua del rey Nubio. El sitio arqueológico de Dangeil se encuentra en lo que hoy es Sudán, y ya ha sacado a la luz muchos descubrimientos valiosos. Hace unos años, algunos científicos se encontraron con los restos de una impresionante estatua que se hizo hace 2.600 años. El objeto estaba provisto de una inscripción que estaba escrita en jeroglíficos egipcios. En detalle, la reliquia se encontró en las ruinas de un templo consagrado que fue construido en honor al dios Amón. La estatua muestra la semejanza del rey Aspelta, que vivió entre los años 568 a.C. al 593 a.C. Gobernó sobre el poderoso reino de Kuz. Los jeroglíficos de la estatua, a su vez, hablan de la legitimación divina del gobernante. 16 tumbas antiguas. El descubrimiento de una única cámara funeraria egipcia es un hito importante en el mundo de la investigación. Sin embargo, si se encuentran 16 tumbas de una vez,
Es como una explosión arqueológica única. De hecho, a principios de este año, algunos científicos se encontraron con varias tumbas a unos 300 kilómetros de El Cairo. Contenían un total de 20 sarcófagos. Muchos de estos ataúdes egipcios estaban decorados con elaborados adornos e inscripciones y demuestran el alto rango social que tuvieron los ahí enterrados durante su vida. Además de los sarcófagos, los investigadores también descubrieron numerosos ajuares funerarios, así como unas 10.000 pequeñas estatuas que desempeñaban un papel fundamental en el culto a los muertos en el antiguo Egipto. Habían más de 700 amuletos con joyas preciosas en las tumbas, algunos de los cuales eran de oro puro. Sarcófagos de 2.500 años. La necrópolis de Saqqara es una de las necrópolis egipcias más importantes. El enorme cementerio fue utilizado por los antiguos egipcios durante muchos siglos. En consecuencia, numerosos gobernantes poderosos fueron enterrados en Saqqara, pero a otros dignatarios también se les dio el honor de pasar al más allá en la venerable necrópolis. Recientemente, se recuperaron 27 sarcófagos previamente desconocidos en Saqqara. Los muertos fueron enterrados hace más de 2.500 años. Los exámenes iniciales mostraron que los ataúdes estaban completamente intactos y no se abrieron después de que los difuntos fueran enterrados. Por lo tanto, no solo los sarcófagos, sino también los innumerables dotes estaban en muy buenas condiciones. Bebés momificados. Naturalmente, la mayoría de los enterrados en el antiguo Egipto eran adultos que un día habían llegado al final de sus vidas. Sin embargo, también sucedió que los niños reales murieron poco antes o después de su nacimiento, y luego fueron profusamente enterrados. Los 2 bebés momificados hallados en la cámara funeraria de Tutankamón, ya en 1922, eran con toda probabilidad descendientes nacidos muertos del joven gobernante egipcio. En 2008, los científicos decidieron examinar a los bebés fallecidos con más detalle. Con la ayuda de las pruebas de ADN, los expertos querían obtener información más detallada sobre la ascendencia del rey Tutankamón, y también debería aclararse la cuestión de quién era la madre de los niños muertos. Cada uno de los bebés tenía su propio sarcófago diminuto. El primer bebé probablemente murió en el útero en el 5º mes de embarazo, mientras que se cree que el otro murió durante el parto. Momia gritando. La historia del príncipe egipcio Pentawere es tan desalentadora como fascinante. El joven era el heredero del trono del faraón Ramsés III. Según fuentes históricas, Pentawere decidió un día que asesinaría a su propio padre. Después de que se reveló que el príncipe había sido el autor intelectual del ataque, fue llevado ante la justicia. El asesinato de un faraón, sin embargo, no es un acto de un individuo, sino de un complot a gran escala. Además del príncipe, numerosos sirvientes, altos dignatarios e incluso la madre de Pentawere podrían haber sido responsables de la muerte de Ramsés III. Para evitar el castigo de los jueces, Pentawere finalmente se suicidó. La forma exacta en que murió el heredero al trono sigue siendo controvertida en la actualidad. Lo más probable es que Penta se envenenó o se ahorcó, dado que el príncipe había caído en desgracia por el parricidio. El difunto no fue honrado como miembro de su familia real. En cambio, fue enterrado con la boca abierta y los músculos faciales tensos, de manera que pareciera que el príncipe tenía un eterno y agonizante grito de muerte en los labios. Además, el difunto fue envuelto en un paño de piel de oveja por sus enterradores. Este es un material que se consideraba impuro en la mente de los antiguos egipcios. El cuerpo del heredero al trono se encuentra ahora en el Museo Egipcio de El Cairo. Un pueblo de Egipto más antiguo que los faraones. En las cercanías del delta del Nilo, algunos investigadores encontraron los restos de una aldea que causó la sensación por su antigüedad. Se dice que la pequeña ciudad existió ya en 5000 a.C. Por lo tanto, el asentamiento de uno de los pueblos más antiguos y conocidos del antiguo Egipto, a unos 140 kilómetros del Cairo. Los investigadores arqueológicos encontraron algunos objetos de cerámica y herramientas cotidianas que demostraron que el pueblo servía de refugio permanente para sus habitantes. Los hallazgos de varias instalaciones de almacenamiento en las que se descubrieron restos vegetales y huesos de animales también apoyaban esta tesis.
En su esencia, el pueblo surgió más de 2500 años antes de que se construyeran las pirámides de Giza de fama mundial. Vivieron ahí mucho antes de que se surgieran las primeras dinastías de faraones en el antiguo Egipto. Los residentes de la comunidad se encontraban entre los pioneros de la agricultura y la cría permanente de animales de granja. Maldición misteriosa. Después de que se recuperara un sarcófago de granito negro del suelo en Egipto, el miedo se apoderó de algunas partes de la supersticiosa población. Algunas personas sospechaban que había una antigua maldición escondida dentro del ataúd que se esparciría por todo el país como una ola de terror tan pronto como los arqueólogos abrieran el sarcófago. Contra toda preocupación, los expertos decidieron revelar el ataúd para averiguar qué había realmente dentro del objeto. Cuando los investigadores levantaron la tapa del sarcófago, solo unos centímetros, se vieron obligados a detener su trabajo de inmediato. La razón de esto fue el hedor acre que inmediatamente fluyó hacia ellos desde el ataúd abierto. Más tarde, los arqueólogos lograron descubrir completamente el interior del sarcófago. Allí los científicos vieron los restos de 3 personas distintas que se encontraban en un repugnante caldo de aguas residuales sucias. Sin embargo, el mal estado de los enterrados no permitió sacar conclusiones más precisas sobre el deceso de los fallecidos. Los expertos asumen que los 3 enterrados podrían ser soldados egipcios. Algunas partes óseas mostraron daños, que con toda probabilidad fueron causados por los efectos de armas. Como sabemos ahora, afortunadamente no quedó rastro de la temida maldición de las momias. Sin embargo, el mal estado de los enterrados no permitió sacar conclusiones más precisas sobre la ascendencia de los fallecidos. La tumba de la esposa del rey Tutankamón. Ankhesenamun era la esposa real del famoso faraón egipcio Tutankamón. Con toda probabilidad, la pareja real eran hermano y hermana. La búsqueda de los restos de la esposa real siempre ha sido una proeza extremadamente difícil. Cuando el egiptólogo Howard Carter se encontró con la tumba de Tutankamón en 1922, descubrió dotes increíblemente magníficos, incluida la ahora mundialmente famosa máscara funeraria del joven gobernante. La investigación de algunas cámaras funerarias hasta ahora desconocidas cerca del lugar del descanso final del faraón alimenta la esperanza de encontrar el lugar de enterramiento de Ankhesenamun. Entre los científicos, se cree que la consorte real se casó después de la muerte de Tutankamón y fue enterrada en el Valle de los Simios. La imponente ciudad de los muertos no está lejos del famoso Valle de los Reyes. Queda por ver qué resultados traerán las investigaciones arqueológicas en el futuro. Sarcófagos de Serapeum. La famosa necrópolis Serapeum de Sáqqara fue el lugar donde los toros apis, considerados sagrados, fueron enterrados después de su muerte. La existencia de los enormes sarcófagos vacíos que se encuentran en el Serapeum de Sáqqara siempre ha provocado una amplia variedad de especulaciones. Aunque la tesis del Serapeum se utilizó para el entierro de toros sagrados, es muy probable que todavía haya algunas personas que dudan de la autenticidad de esta teoría. Sobre todo el tamaño de los enormes sarcófagos que superan con creces el tamaño corporal de los toros. Desconcierta a los escépticos. ¿Los ataúdes realmente sirvieron como lugar de descanso final para formas de vida completamente diferentes? ¿Qué piensas? Los océanos han sido utilizados por los seres humanos como rutas de transporte y reservas de materias primas durante siglos. Cargueros, petroleros, buques de guerra y barcos pasajeros navegan por los mares. Más de 700 de estos gigantes marinos son actualmente desmantelados y desguazados cada año. Pero no todos los naufragios terminan en cementerios de barcos en India o Bangladesh. Los desastres de estos u otros eventos hacen que estos barcos desaparezcan y reaparezcan en lugares inusuales y en circunstancias extrañas. El destino y las historias de estos gigantes de los mares son fascinantes. Cherry Venture, con 1,600 toneladas registradas brutas, zarpó para una compañía naviera en Singapur, que había adquirido el barco destruido en 1945 a una naviera escandinava. Nueva Zelanda a Brisbane, Australia, el carguero entró a mares agitados cerca de la barrera de coral. Las olas, que alcanzaban los 12 metros de altura, hicieron que la tripulación del Cherry Venture perdiera el control de su barco. En ese momento no tenía carga y por lo tanto no pudo contrarrestar la tormenta.
Cherry Venture encalló en Queensland Beach el 6 de julio de 1973. El naufragio fue comprado por un empresario australiano que quería convertirlo en un crucero, pero el total de 9 intentos de inundar los restos del naufragio fracasaron. Tumbada en la playa durante 34 años, Cherry Venture se convirtió en una atracción turística antes de ser desmantelada y enterrada en 2007. Una tormenta expuso las partes nuevamente y desde entonces los restos han vuelto a ser un punto de excursión popular. MS World Discoverer. El crucero fue construido en 1974, en un astillero en Bremerhaven, en nombre de una compañía naviera danesa. El crucero se utilizó para expediciones especiales a la región del Amazonas y partió hacia la Atlántida y el Mar de Bering. El World Discoverer transportó 137 pasajeros en cruceros exclusivos. Su función como rompehielos de clase 1A también permitió viajes sobre el paso del noroeste en el Polo Norte. En abril del 2000, el World Discoverer se encontraba en el Pacífico cerca de las Islas Salomón cuando se topó con una tormenta en un arrecife no cartografiado. Después de una llamada de emergencia del capitán, todos los pasajeros podrían ser evacuados del tablero ilesos. A pesar de la lista, el capitán pudo maniobrar el barco hacia una bahía cercana, donde finalmente encalló. Después de que la población local canibalizó el barco y los intentos de rescate resultaron ser demasiado costosos, el World Discoverer todavía se encuentra en Roderick Bay y se está oxidando como atracción turística. Murmansk. El buque de guerra soviético Murmansk fue puesto en servicio por la Armada Soviética en 1955. El crucero tenía una longitud de 210 metros, una anchura de 21 metros y un peso de más de 16.000 toneladas. La tripulación estaba formada por 1.184 soldados. El armamento consistía en 4 cañones de 152 milímetros, 6 cañones de 100 milímetros y cañones antiaéreos. Además, el Murmansk tenía 5 tubos de lanzamiento de torpedos. La nave tenía blindaje de acero de hasta 175 milímetros. El Murmansk era parte de la Armada del Norte de la URSS y estaba destinado a operaciones en regiones árticas. El Murmansk se utilizó en las flotas soviéticas y rusas hasta 1994, cuando se vendió a la India para su desguace. De camino a la India, el Murmansk se soltó del remolcador y encalló en un fiordo noruego. Después de los rumores sobre una carga radioactiva del Murmansk, una empresa noruega inició una recuperación en 2009. Se construyó una presa alrededor del Murmansk y el interior se secó mediante bombeo. Luego el naufragio fue desmantelado y desechado. Gutian. El carguero Gutian se botó en 1973. El Gutian es el barco de hormigón más grande del mundo, con una longitud de 105 metros y un ancho de 14,5 metros y un peso de 5.773 toneladas. Los barcos de hormigón son una construcción especial en la que el casco del barco está hecho de hormigón, que está reforzado con vigas de acero y hierro. Este diseño permite costos de fabricación significativamente más bajos que un barco hecho completamente de acero. Una producción única como la Gutian, en cambio, es muy compleja, debido a los altos costos de funcionamiento del barco. El Gutian fue retirado de servicio después de solo un año y puesto en tierra, donde había estado en tierra durante más de 40 años en el medio de la región industrial alrededor de Fuzhou antes de que comenzara el desmantelamiento del barco en 2012. Sea Shadow. El barco de prueba Sea Shadow, o con el nombre código militar 1X529, fue encargado y desarrollado por la Armada de los Estados Unidos y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de la década de 1980 en la compañía de armamento Lockheed. El objetivo del proyecto secreto era construir una nave que permaneciera invisible para el radar enemigo. Como prototipo, el Sea Shadow se utilizó como el primer barco furtivo para la investigación de tecnologías de camuflaje y en el campo del desarrollo de drones marinos no tripulados. El Sea Shadow resultó ser un fracaso tecnológico. Tiempo después, se retiró del servicio por la Armada de tan solo un año después de su lanzamiento en 1985. En 1993, se reactivó con fines de investigación y también se mostró al público por primera vez.
Su desmantelamiento final tuvo lugar en 2006, de 2006 a 2012. El Sea Shadow se encontraba en la bahía de San Francisco y debería servir como barco museo. Dado que no se pudo encontrar ningún empresario para la adquisición, el Sea Shadow se eliminó en 2012. Alrededor de 700 embarcaciones oceánicas de todas las funciones y tipos son desmanteladas y liberadas para su desguace. Los naufragios desmantelados están hechos de miles de toneladas de acero. Y el equipo restante también tiene un valor material considerable. Se ha desarrollado una industria de desmantelamiento en torno al desguace de buques. Bangladesh se ha convertido en la ubicación más grande del mundo de este tipo. En Chittagong hay un total de 70 empresas especializadas en el desguace de barcos de alta mar en un tramo de playa de 7 kilómetros. Los barcos desmantelados son comprados por los desguaces y remolcados a Chittagong, donde son desmantelados y reciclados. El trabajo en Bangladesh se realiza principalmente a mano, debido a la falta de medidas de seguridad y sustancias peligrosas. Este trabajo está asociado con un alto riesgo. En los años posteriores, en 1990 y 2010, más de 1,000 trabajadores murieron en los astilleros como resultado directo de accidentes laborales. SS América. El buque de pasajeros SS América estaba en la tradición de los grandes vapores de pasajeros en la ruta del Atlántico Norte entre Europa y América. Se puso en funcionamiento en 1940 cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941. El SS América se utilizó como transportador militar de tropas estadounidenses a Europa. Después del final de la guerra, el buque de pasajeros se utilizó para su función original como transatlántico en la ruta de América del Norte. El SS América tenía una longitud de 220 metros y una anchura de 28 metros. El peso fue de 26.500 toneladas brutas. El SS América podía transportar hasta 959 pasajeros y tenía una tripulación de 643 personas. Después de que cerraron las líneas navieras, el SS América se utilizó como crucero. En 1992, fue vendida por $2 millones a Tailandia, donde fundaría frente a Phuket como barco hotel. Las hélices se retiraron para su transporte. El convoy remolcador quedó atrapado en las Islas Canarias por una tormenta marina de la Fuerza 12. El SS América se soltó y partió por la mitad. Los escombros se dirigieron hacia Fuerteventura. Las piezas encallaron en una playa. Varias personas murieron en el saqueo de los restos por parte de residentes de la isla. La proa sobresalió del agua hasta 2007. Antes de que finalmente se hundiera en el mar. SS Airfield. Cerca de Sydney, Australia, se encuentra Homebush Bay, un antiguo puerto industrial con una zona industrial adyacente. El puerto fue abandonado en la década de 1970 y toda la zona se convirtió en un páramo industrial. Fue solo con un programa de renovación para los Juegos Olímpicos de Sydney en 2000 que el área fue remodelada y convertida en una zona residencial. Como testigos del pasado industrial, 4 náufragos yacen donde alguna vez estuvo el puerto. El SS Airfield fue construido en 1911 y sirvió como carguero de carbón. Durante la Segunda Guerra Mundial, el barco sirvió como buque de suministro naval para la Armada de los Estados Unidos, para transportar carbón, petróleo y equipo de guerra. Después del final de la guerra, el SS Airfield reanudó su función como carguero de coal, con el fin del puerto industrial. El carguero se quedó con sus propios dispositivos y ha estado flotando en Homebush Bay desde entonces. Lo notable del naufragio no es solo que sigue flotando después de casi 40 años, sino que también la naturaleza ha recuperado el naufragio. Un bosque flotante de manglares ha emergido de la cubierta del carguero. El SS Airfield se desplaza a través de la bahía como una isla artificial flotante y un biotipo. Ai Mansur. El yate de lujo Ai Mansur, el ganador, fue construido en el astillero finlandés Wärtsilä en 1983, en nombre del dictador iraquí Saddam Hussein. Con una eslora de 120 metros y una velocidad máxima de 37 kilómetros por hora.
El yate tiene unas dimensiones notables. La tripulación de 120 hombres proporcionó hasta 20 pasajeros con todos los lujos inimaginables. En la sala de a bordo, el dictador pudo realizar recepciones para hasta 200 invitados. Como último recurso, el I. Mansur tenía un mini submarino. En el curso de la Guerra del Golfo, Saddam Hussein trasladó su obra maestra a las instalaciones portuarias de Basora. Estados Unidos recibió información sobre la ubicación del yate y decidió lanzar un ataque simbólico. 2 bombarderos Tomcat de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos montaron y realizaron una competencia de tiro en el yate. 2 bombas de 500 libras hundieron el lujoso barco en el puerto de Basora, donde todavía se encuentran los restos del naufragio. MV Cala-Cala. El ferry MV Cala-Cala cuenta con un diseño que atrae a la aviación. Su diseño se optimiza constantemente. El MV Cala-Cala fue construido en 1926 y ofrecía espacio para 2.000 pasajeros. La potencia de su máquina de casi 3.000 caballos de vapor lo llevó a una velocidad máxima de 32 kilómetros por hora. Originalmente, construido para los servicios de ferry en la bahía de San Francisco, se quemó por completo mientras estaba en el puerto en 1933. El casco se mantuvo intacto, por lo que la nave obtuvo superestructuras completamente nuevas y también el diseño característico. Cala-Cala significa pájaro en el idioma indio, que se refiere a su velocidad. Sin embargo, también el diseño tenía importantes desventajas, por lo que el ferry fue dado de baja en 1967 y desde entonces se utilizó en Alaska como barco factoría para el proceso de cangrejos. Los planes para convertir el MV Cala-Cala en un museo fracasaron cuando el ferry comenzó a inclinarse. Las autoridades portuarias declararon que el barco era una amenaza para la navegación en Seattle en 2011. Después de 31 años de descanso, en 2015 se tomó la decisión de desechar al ferry. Los barcos oceánicos se han utilizado durante décadas y tienen su propia historia. Cambian nombres, banderas y funciones. El mundo submarino es fascinante y misterioso. Los científicos asumen que los océanos de nuestro mundo hasta ahora han sido menos explorados que el espacio. En las profundidades de los océanos viven peces que ningún ser humano ha visto hasta el momento. Pero no solo son los seres humanos lo que esconde el mar. Los descubrimientos más increíbles siguen regresando. La tecnología actual permite una visión completa del fondo del océano, además de los artefactos de épocas pasadas. Incluso hay construcciones modernas en las profundidades del mar. Estos 11 extraños descubrimientos submarinos causaron revuelo y te sorprenderán. Un antiguo naufragio frente a Malta. En 2014, los buceadores hicieron un descubrimiento sensacional en el Mediterráneo. Se recuperó un naufragio frente a la costa de Malta a una profundidad de unos 120 metros. Lo que hizo que este avistamiento en el techo marino fuera tan extraordinario fue el hecho de que era un barco antiguo. Nunca antes se había hecho un hallazgo tan histórico en esta región. Rápidamente se estableció que el barco provenía de la época de los fenicios y tenía una increíble antigüedad de 2.700 años. Los restos del naufragio revelaron que era un barco mercante de unos 15 metros de largo. Se había hundido en el mar en ese momento. Inmediatamente al lado del objeto habían muelas y ánforas, que se hundían en las profundidades como carga. Los fenicios eran un pueblo marinero que vivía como comerciantes en la zona mediterránea. ¿Por qué se hundió el barco y la trágica historia detrás de él? Seguirá siendo un misterio por toda la eternidad. La ciudad hundida. No fue hasta el año 2000 que se pudo resolver el misterio de esta interesante leyenda. El arqueólogo submarino francés Franck Godiot pudo descubrir la posición de una ciudad hundida en el delta del Nilo. Los cimientos de una civilización antigua se podían ver en las profundidades del fondo del océano. Era la ciudad de Heracleón. En la antigüedad fue uno de los puertos más importantes del mundo y fue orgullo y la alegría de Egipto. Era mejor conocido como centro espiritual y albergaba uno de los templos más importantes de esa época, el del antiguo dios egipcio Amón. Pero el destino no fue amable con la pequeña ciudad portuaria. Un terremoto y otros desastres provocaron la desaparición del sitio.
El templo se hundió en el siglo VIII después de Cristo con muchas otras estructuras en el mar. Heracleión se convirtió en un mito olvidado hace mucho tiempo. Solo el descubrimiento del lugar hundido trajo el nombre de esta extraordinaria ciudad a la memoria de la gente. El fascinante río submarino. Hay lugares y regiones en este mundo que te ponen la piel de gallina. Uno de ellos es el cenote Angelita. A solo unos minutos de la ciudad mexicana de Tulum, se realizó un fascinante descubrimiento en la península de Yucatán. Se pudo descubrir un agujero de piedra caliza en lo profundo de la jungla, que reveló un río subterráneo. En México existen muchos de estos laberintos submarinos, que son los preferidos por los buceadores como recorridos de exploración. Pero el cenote Angelita no se parece a ningún otro sistema de cuevas. Fue creado por el colapso del techo de una cueva y se llenó de agua dulce. Se descubrió un mundo propio, que contaba con árboles, plantas acuáticas y su propio banco. Este mágico lugar se encuentra en una profundidad de unos 60 metros y atrae a innumerables buceadores profesionales cada año. Se hicieron grabaciones que parecen sacadas de un sueño y hacen que este fenómeno natural especial parezca aún más misterioso. 2 locomotoras en el fondo del mar. Esta historia es tan loca que podría ser de una película, pero en realidad corresponde a la realidad. En 1985, el buzo estadounidense Paul Helper examinó el fondo marino frente a la costa de Nueva Jersey. De manera bastante inesperada, descubrió 2 enormes objetos metálicos descansando en el fondo del océano. Al principio no pudo ver exactamente porque el agua estaba muy turbia y era difícil acceder a los hallazgos. Después de varias inmersiones, llegó el sorprendente descubrimiento de que había 2 locomotoras. Kepler nunca antes había hecho semejante descubrimiento submarino. Rápidamente surgió la pregunta de ¿por qué 2 locomotoras de todas las cosas que pudieron haber estado hundidas en el mar? ¿Y cuánto tiempo habían estado allí? Las investigaciones revelaron que eran máquinas muy antiguas conocidas como planetas, que se hundieron en el mar alrededor de 1850. Las circunstancias exactas nunca pudieron aclararse. Los científicos sospecharon que las 2 locomotoras cayeron de un bote durante el transporte y por lo tanto encontraron su descanso eterno en las profundidades del mar. El naufragio del Thistlegrom. El naufragio del Thistlegrom es un lugar de buceo popular para los amantes del agua. Los restos del antiguo carguero se encuentran frente a la península del Sinaí en el Mar Rojo. Es una historia trágica detrás del hundimiento del carguero de 126 metros de largo. En 1940, el barco británico zarpó del puerto de Sunderland, en el norte de Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial. El Thistlegrom estaba equipado con cañones y ametralladoras para su protección, pero ninguna de las medidas ayudó. El 6 de octubre de 1941, un bombardero alemán de la Luftwaffe le disparó y hundió. En 1956, el legendario buceador francés Jacques-Yves Cousteau descubrió los restos del Thistlegrom. Como no se publicaron las coordenadas exactas, la nave desapareció de la memoria de la gente. El naufragio solo fue encontrado nuevamente por los buzos alemanes en 1991 y ha sido un telón de fondo fascinante desde entonces. El corto viaje de Zenobia. El corto viaje de Zenobia en 1979 se convirtió en un hito en Suecia. Fue nombrada Zenobia por el gobernante sirio que fue considerada la reina de reyes. El 4 de mayo de 1980, el barco inició su viaje inaugural hacia Siria. Después de solo un mes, ocurrió un accidente inesperado. Frente a Chipre, el Zenobia se inclinó más de 40 grados hacia un lado. Nunca ha estado del todo claro cuál fue la causa exacta de esta catástrofe. Es posible que el barco no haya cargado suficiente agua de lastre. El destino siguió su curso. Todos los intentos de salvar a Zenobia fracasaron. En la madrugada del 7 de junio de 1980, el ferry Ro-Ro se hundió frente al puerto de Lángara. El barco, que alguna vez fue grande, se encuentra a 18 metros de profundidad en el océano, y ahora es una de las expediciones de buceo más importantes del Mediterráneo. La historia de Zenobia no se olvidará. La ciudad de León.
El lago Qingdao en China tiene una historia extraordinaria. En las profundidades del agua se encuentra un mundo oculto. En el fondo del lago descansan paredes, puertas y casas ornamentadas. La arquitectura elaboradamente decora y caracteriza este telón de fondo. Los buzos se sorprendieron cuando encontraron esta mística ciudad submarina en 2001. Los científicos descubrieron que era la ciudad de Shisheng, también conocida como la Ciudad León. En 1959, la ciudad fue víctima de un embalse y quedó completamente inundada. Casi fue olvidado, pero gracias a muchos buceadores amantes de los deportes, la Ciudad León vuelve a gozar de gran popularidad. Se hicieron impresionantes fotos y grabaciones de películas que capturan la belleza de este lugar. Esta impresionante ciudad hundida se encuentra a 30 metros bajo la superficie hasta el día de hoy. El misterioso monumento Yonaguni. En las profundidades del mar de China Oriental se encuentra una formación que hasta el día de hoy todavía plantea muchos acertijos a la ciencia. En Japón, cerca de la isla Yonaguni, se encuentra este extraordinario descubrimiento submarino. En 1985, un buzo japonés encontró rocas extrañas. De hecho, estaba buscando nuevas regiones de buceo para turistas. Pero esta enorme formación despertó inmediatamente su interés por una mirada más cercana. Parecía como si las rocas hubieran sido trabajadas por manos humanas. Esta estructura ahora también se conoce como la pirámide submarina. Tiene una longitud de 200 metros y una anchura de 150 metros. Los investigadores todavía no están de acuerdo sobre si este impresionante objeto fue creado por humanos hace varios milenios o si es de origen natural. El monumento de Yonaguni seguirá siendo un gran misterio, lo que ha provocado mucha especulación. Un avión en el fondo del mar en 2009. El naufragio de un avión se hundió en una bahía de la provincia turca de Antalya. Era un Douglas C-47, que fue utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para operaciones militares. La Fuerza Aérea Turca la utilizó como transportador para entrenar paracaidistas. Después de ser puesta fuera de servicio, la vieja máquina fue entregada a una estación de buceo. El naufragio debería ayudar a crear un nuevo arrecife. Al mismo tiempo, el avión debería servir como una atracción más y atraer a los buceadores. La máquina se encuentra en el fondo del mar a una profundidad de unos 20 metros. En armonía con el mundo submarino, los restos del naufragio ofrecen un escenario fascinante. Una característica interesante es que el interior también está abierto. Una inmersión en las profundidades del avión será una experiencia inolvidable. Motores de cohetes en el fondo del océano. Casi todo el mundo está familiarizado con la misión Apolo 11 de la NASA. El primer alunizaje tripulado tuvo lugar el 20 de julio de 1969. Un día después, el astronauta Neil Armstrong se convirtió en la primera persona en caminar sobre la Luna. Este momento histórico hizo historia. En 2011, la legendaria misión volvió a causar revuelo inesperadamente. Una expedición de buceo encontró 2 motores de cohetes frente a la costa de Florida. Los restos del naufragio podrían estar ubicados a una profundidad increíble de 4.800 metros. Esta sensación rápidamente provocó mucha especulación en Cabo Cañaveral. Inmediatamente todo mundo se quedó perplejo, sabiendo a qué misión pertenecían las unidades. Los objetos fueron rescatados del lecho marino en un complejo rescate. Los motores del cohete fueron en realidad parte de la misión legendaria del Apolo 11, y fueron parte del cohete Saturno que trajo a los primeros humanos a la Luna. Este incidente pone la piel de gallina y una profunda fascinación. El Museo Subacuático. Hay un museo en este mundo que no se parece a ningún otro. Estamos hablando del Museo Atlántico en España. Este lugar tan inusual se puede encontrar en Las Palmas. Se creó un enorme museo submarino. Todo está hecho con materiales ecológicos. Un arrecife artificial y un fondo marino proporcionan al escenario perfecto. Lo que le da a este proyecto un toque muy especial es el hecho de que hay una exposición de arte en el fondo marino. Muchas esculturas en diferentes posiciones y arreglos están en el suelo.
el artista Jason de Carys Taylor quería representar un diálogo pacífico entre la naturaleza y el arte. Muchas especies marinas como rayas, pulpos y sardinas conviven en armonía con los objetos de arte. La visita al museo subacuático es imprescindible para todos los amantes del deporte. Estas fueron 11 historias de extraños descubrimientos submarinos. La gente siempre se ha enfrentado en conflictos armados y con el tiempo cubrieron la tierra de guerras. Los hallazgos arqueológicos muestran que, por ejemplo, hace muchos siglos se construyeron murallas defensivas para la defensa de ciudades. Pero, de hecho, en este video, no nos remontamos tan lejos en el tiempo, sino que le presentamos hallazgos del pasado reciente. Campamento Kultivragan 21. Aproximadamente a 1,6 kilómetros de la pintoresca ciudad de Cumry, Kultivragan Camp 21 se encuentra bajo los escarpados acantilados de Avereuchil Hills. Originalmente se utilizó para internar a prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Fue construido en 1941 para albergar a 4.000 prisioneros de categoría A. Estos prisioneros de guerra eran partidarios fanáticos de la ideología nazi de las filas de las Waffen-SS y los paracaidistas. Los miembros de la Wehrmacht, la Armada y la Fuerza Aérea se alojaron separados unos de otros. Al igual que los oficiales, otro campamento estaba a unas 2.000 millas de distancia en Coudan. Después de la guerra, Kultivragan se utilizó como campo de entrenamiento para varias tropas desde 1949. El campamento se extendía sobre un área de 3 hectáreas y ofrecía alojamiento para 600 personas en tiendas de campaña y chozas. El área cercana de 4.900 hectáreas se utilizó para maniobras militares, área de entrenamiento utilizada por Tingavler en 1970. Las cabañas del lado oeste del campo fueron demolidas para dar paso a un campo de tiro. Las instalaciones conservadas incluyen una carrera de obstáculos y un comedor de oficiales que convirtió a Kultivragan en uno de los 3 campos de prisioneros de guerra mejor conservados de Gran Bretaña. Durante la Guerra Fría, en 1960, se instaló una estación de escucha subterránea del Royal Observer Corps, ROC. La instalación se abandonó cuando la República de China se fue en 1991, pero aún es accesible. Se completó un búnker en el sitio ya en 1990, que se suponía que aseguraría la capacidad del ministro de Relaciones Exteriores, la BBC y otras organizaciones importantes para actuar en caso de guerra. La instalación no se ha utilizado con fines militares desde 2004, después de la compra por parte del Cymru Development Trust. Hay parcelas y una quesería allí. Osario de Dumont. El Osario de Dumont se encuentra a unos 5 kilómetros al noreste del centro de la ciudad de Verdún, en el área de la antigua ciudad de Dumont. Después de la batalla de Verdún, los restos de los soldados caídos que no pudieron ser identificados fueron enterrados en el osario. El cementerio es el lugar de descanso final de más de 130.000 soldados, entre franceses y alemanes. El mariscal Pétain quería que el osario se construyera en el lugar de los combates más duros. La primera piedra se colocó el 22 de agosto de 1920 y el 18 de septiembre de 1927, los huesos fueron trasladados al osario de Dumont. La tumba fue inaugurada en 1932 por el presidente francés Albert Lebrun. Está ubicado en una colina y se puede ver desde todo el antiguo campo de batalla a través de este lugar expuesto. El osario de Dumont se hizo realmente famoso por una foto que muestra al presidente francés François Mitterrand y al canciller alemán Helmut Kohl en una ceremonia de reconciliación frente a la entrada. La batería Macy. Antes del día D, en junio de 1944, la Wehrmacht alemana despegó en secreto una serie de piezas de artillería cerca del pueblo francés de Grand Camp y Macy en Normandía. La batería de Macy formaba parte de las fortificaciones de la muralla atlántica y la pieza central de la defensa del sector entre Longues-sur-Mer y Saint-Marcouf, además de la playa de Omaha y la playa de Utah. 2 de los 5 también podrían tener sus piezas de artillería. Apunta a los sitios de desembarco aliados en Normandía, dado que los nazis asumieron, entre otras cosas, una invasión aliada del Reino Unido. Se construyeron extensas fortificaciones para una defensa. El sistema en torno a los cañones de artillería Macy se mantuvo en secreto especial y fue construido por trabajo forzado de la Unión Soviética. Checoslovaquia y Polonia se evitó deliberadamente a los trabajadores locales.
y con ello la resistencia francesa. Y finalmente los aliados no se enteraron de las armas. La artillería de Macy consistió en 3 baterías que dispararon contra la playa de Omaha hasta el tercer día después del día D, según el historiador Gary Stern. Esto fue posible gracias al desprecio de una orden por parte del coronel James Rudder. Después de tomar el Point du Hoc, Rudder debía haber empujado a sus hombres hacia Macy. La ciudad perdida de Hitler. La ciudad perdida de Hitler es una instalación subterránea que fue construida en 1942, por trabajo forzado cerca de la ciudad holandesa de Scheveningen. La instalación incluye túneles, despensas, viviendas e incluso un sauna. El complejo corre a lo largo de la costa y podría albergar hasta 3.300 soldados de la SS. Toda el área era un área restringida para la población local. La extensa instalación se encuentra bajo el área de las dunas. Está hecho con los planos originales, renovado y devuelto a su estado original. Las marcas en las paredes son fáciles de ver en las fotos de los espeluznantes túneles. Por ejemplo, PAC significa cañón antitanque y la K para costa. El complejo formaba parte de la fortaleza europea y se descubrió por primera vez en tamaño completo después del final de la guerra. El búnker fue construido para Arthur Seyss-Inquart, quien estuvo al mando de Holanda durante el régimen nazi. Fue juzgado en Nuremberg después de la guerra y ahorcado después de su condena. Defensa costera de Inglaterra. La meteorización provocada por la erosión revelaron las defensas costeras de Inglaterra a lo largo de la costa sur durante 3 millas. Se trata de importantes fortificaciones costeras durante la Segunda Guerra Mundial. Por temor a una invasión nazi, el ejército británico expandió enormemente las líneas de defensa entre las ciudades de Barton y Milford. Se trata de barras de metal con postes de hormigón que se entrelazan con alambre de púas. Después de la guerra, todo quedó atrás y fue bañado por el agua. Los investigadores y arqueólogos esperan que el descubrimiento de los sistemas de defensa costera proporcione información sobre la estrategia para la defensa de Inglaterra. Refugio antiaéreo. Los refugios antiaéreos ofrecen protección contra tanques tanto civiles como al personal militar. En Inglaterra, los preparativos para la construcción de refugios antiaéreos no progresaron antes de la Segunda Guerra Mundial. En los años de 1924 a 1937 hubo pocos avances, ya que apenas existían datos o recomendaciones para la estructura de tales búnkeres. Los sótanos, los túneles e incluso las estaciones del metro de Londres se convirtieron en refugios antiaéreos. Millones de personas utilizan el metro de Londres todos los días, pero ¿cuántos de los pasajeros siguen siendo conscientes de su función durante la guerra? Restos concretos de los nazis. No muy lejos de las playas de Weide-on-Deurne se encuentran los restos de hormigón de una antigua planta trituradora de rocas. Este legado de los nazis con sus búnkeres adyacentes destaca contra la belleza natural del paisaje de Bretaña. Durante la ocupación, los alemanes construyeron la instalación como parte de su muro atlántico a lo largo de la costa atlántica para evitar la invasión aliada. La planta de trituración se encuentra en la playa de Tregnac. Ella suministró las piedras para hacer hormigón y jugó un papel importante en la construcción de las fortificaciones de la fortaleza de Europa. La roca fue llevada al sitio respectivo a través de un sistema de rieles. El área alrededor del Tregnac es conocida por su calidad de roca. Muchos de los edificios sobrevivieron a la guerra, bajo la cual hay un muro de 2 metros de ancho y 150 metros de largo, así como un dispositivo para la roca de varios pisos de altura. No se sabe por qué no se destruyeron las estructuras. Una especulación sugiere que esto habría sido difícil de hacer. Otra teoría se basa en la preservación de las instalaciones como monumento histórico. Después de la guerra, se utilizó para ayudar a reconstruir las estructuras destruidas en la región. Entre otras cosas, la ciudad de Brest se construyó con piedras de esta planta trituradora. Apartamento intacto. Una joven huyó de los nazis desde París hacia el sur de Francia en 1942 y dejó atrás su apartamento lujosamente amueblado, al que nunca volvería 70 años después. Se encontraron numerosos tesoros artísticos en el apartamento después de que el propietario muriera a la edad de 91 años. El apartamento, maravillosamente conservado, contenía antigüedades y pinturas al óleo, entre otras cosas. Un hallazgo se destacó en particular. Era una pintura de Giovanni Boldini, un famoso pintor del siglo XIX, y muestra a su musa, Marthe de Florian, con un vestido rosa de ensueño. La pintura fue realizada en 1888 y está valorada en aproximadamente 3,4 millones. Resultó que el apartamento pertenecía a la nieta de Marthe de Florian, que había guardado cartas de amor entre sus familiares y el pintor Boldini. Esto le permitió ser identificada como la mujer del cuadro.
postal enviada durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguna vez se ha sentido molesto por los largos tiempos de entrega del correo? Después de más de 70 años, una postal llegó a la antigua casa de Elmira, Nueva York. La postal fue publicada el 4 de julio de 1943 en Rockford, Illinois, y dirigida a las hermanas Pauline y Theresa Leisenring. En Elmira, el remitente era su hermano, George Leisenring, que estaba destinado en Camp Grant. Sus padres la enviaron después de una visita. Un portavoz del Post cree que fue encontrado y arrojado por una tercera persona. Tanques subterráneos. La guarnición en el aeródromo de Bardufos comenzó en 1953 para expandir las defensas hasta el adyacente Fort Björnsen. Para este propósito, los tanques Stridsvogns fueron excavados en el sitio del fuerte. El área es un antiguo búnker de la Luftwaffe que fue construido durante la Segunda Guerra Mundial y ampliado por los noruegos para poder defender el aeródromo. Los tanques estaban estratégicamente excavados para repeler ataques en todos los flancos. Se colocaron sobre rampas de aproximadamente 3 metros de largo en pozos de 4 metros de ancho, 5 metros y medio de largo y 1 metro y medio de profundidad. Solo las torretas de los tanques sobresalían del suelo y el motor. La caja de cambios y otros componentes se retiraron por completo desde el interior. Las torretas tenían que ser movidas manualmente para garantizar el acceso seguro de las tripulaciones a sus tanques y suministros de municiones. Se hicieron agujeros en el blindaje. Los túneles conectados conducían al fuerte. En 1953, la mayoría de los tanques fueron puestos fuera de servicio y algunos se utilizaron como blancos en campos de tiro. ¿Qué opinas sobre estos temas? Déjanos un comentario y danos tu opinión. Esperamos con interés escuchar lo que nos tienes que decir.